Y le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta ahí durante todo el servicio. Mateo 7:24, leeremos el 24 y el 25 y vamos a orar y vamos a seguir leyéndolo hasta el final, ¿verdad? Y vamos a meditar, hermanos, en cómo el Señor, esta predicación es de dos partes. Hoy va la primera parte, hermanos, el milagro a la mujer sirofenicia, y luego, hermanos, vamos a meditar en la otra predicación sobre el sordomudo y la alimentación a los 4,000. Así que esta es la primera parte de esta predicación, milagros en territorio pagano. Y la razón, hermanos, por que lo he titulado esto es porque al estudiar este pasaje, hermanos, ciertamente es de eso que se trata este texto bíblico de Marcos 7:24 hasta Marcos 8:10. Pero hoy solo vamos a meditar en el milagro de la sanidad de esta joven endemoniada. ¿Lo tenemos, hermanos? Esa es la palabra de Dios. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Por favor, ayúdenme a orar, hermanos. Padre, damos gracias por este privilegio de estar congregados este día domingo, Señor, delante de usted. Y yo le pido, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, iluminándonos, guiándonos, hablándonos, Señor, no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gran misericordia, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, en los méritos de Cristo, pedimos que usted nos bendiga y nos hable, Señor, grandemente, y prepare nuestros corazones para poder participar de la cena, Señor, del pan y de la copa esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Ahora, hermanos, esta es... el versículo 24 dice que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, y esta es la única vez, hermanos, que encontramos en los evangelios a Jesús salir de la tierra de Israel. Es la primera vez, hermanos, y la única vez que vemos en la Escritura que Jesús sale de la frontera de Israel. Ahora nosotros sabemos de que Jesús va a Samaria también, pero Samaria, hermanos, recuerde que era una mezcla de israelitas con gentiles. Era una mezcla, hermanos, de religión, ¿verdad?, judía con pagana. Y, hermanos, aún era parte de la tierra prometida. Si usted se recuerda, cuando el reino de Israel se dividió en dos, se quedó Judá y se quedó Israel hacia el norte, siendo Jerusalén la capital del reino sur y Samaria la del reino norte. Así que aunque Jesús va a Samaria, hermanos, esta es la única ocasión donde vemos que Él sale, hermanos, de la frontera de Israel, de la tierra prometida en los evangelios. Y es muy importante que Él va, hermanos, a este lugar, y Él hace estos 3 milagros: sana a la mujer sirofenicia, sana al sordo mudo y alimenta a los 4,000. Y cada uno de estos milagros son de gran importancia, hermanos. Ahora, sin lugar a dudas, cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, hermanos, Jesús, toda su vida, hermanos, ya había sido planeada por el Padre, ¿verdad? Tanto en las Escrituras, hermanos, vemos profecías que Jesús tenía que cumplir, como sin lugar a dudas, cada lugar, cada acontecimiento, hermanos, de esos 3 años y medio de ministerio del Señor, ya estaban predeterminados para que Él, hermanos, hiciera exactamente lo que Él hizo. Así que el Señor va a este lugar y dice que Él quería, hermanos, que nadie lo supiese, ¿verdad? El Señor, hermanos, sin lugar a dudas, en Jerusalén, en Israel, como hemos estado leyendo, en la tierra de Judá, había, hermanos, muchas multitudes que lo seguían. También vemos que los fariseos y los escribas lo estaban persiguiendo a Él, ¿verdad? Así que sin lugar a dudas, este era un momento, hermanos, para ellos estar a solas, los discípulos, para ser instruidos por Jesús de una manera más calmada y con más sosiego. Pero vemos, hermanos, que no pudo esconderse, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo oyó de él y lo fue a buscar. Ahora, hermanos, quisiera dar un poco de contexto de Tiro y de Sidón, porque yo creo, hermanos, de que es muy importante saber exactamente de dónde, qué ciudades eran estas, para entender por qué Jesús le contesta a la mujer de la forma como le contesta. Ahora, hermanos, usted si ve la Escritura, dice de que la mujer, el versículo 26, era griega y era sirofenicia de
nación. La palabra nación, por ejemplo, en la Reina Valera revisada se traduce como raza. La raza de ella era Sirofenicia. Griega, hermanos, porque era la cultura de aquellos tiempos y sin lugar a dudas ese era el idioma que ella hablaba y era la cultura, hermanos, que había estado entre los sirofenicios. Ahora Mateo la llama cananea a la mujer porque los sirofenicios eran descendencia de los cananeos. Así que la mujer era descendencia de los cananeos, sirofenicia de nación, hablaba el idioma griego, hermanos, y vivía ahí. Ella introduce, hermanos, al pueblo de Israel. Así que era los sidonios, hermanos, los de Tiro, era un lugar, hermanos, de que era extremo en paganismo. Yo buscaba información, hermanos, y encontré este comentario que dice que era conocido por tener la expresión más extrema del paganismo. O sea, y usted sabe, hermanos, cómo eran el paganismo en aquellos tiempos. Habían sacrificios de sangre, gente cortándose, hermanos, tirando sangre, quemando niños, ¿verdad?, en adoración a los demonios, una depravación, hermanos, en cuanto a lo que es emborracharse, hermanos, a fiestas perversas, ¿verdad?, inmoralidad, todo lo que usted se puede imaginar, hermanos, todo lo hacían dentro de estos cultos paganos. Y eso lo vemos, hermanos, aún dentro de los indios nativos de aquí de América, ¿verdad? Cuando usted ha visto historiadores que hablan de los mayas o que hablan de los otros indios que vivían antes en estas tierras, todos practicaban cultos terribles, hermanos, idolátricos. Así que este era el lugar, hermanos, de la más extrema expresión del paganismo. Y Jesús va ahí. Ahora Jesús les dice, por ejemplo, acá, hermanos, a los judíos que están con él en una sinagoga, les dice Jesús: la verdad les digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Recuerde que Elías vivió el mismo tiempo que Jezabel, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y dice que había una gran hambre en la tierra. Cuando, hermanos, usted sabe que por qué ocurrió esto, porque ellos decían, ¿verdad?, de que Baal controlaba las lluvias. Entonces Dios, para mostrarles y para juzgarlos por su pecado, no, hermanos, permitió que lloviera por 3 años y medio sobre la tierra. Y había una gran hambre, hermanos. La gente, hermanos, estaba muriendo de hambre. Y aquí dice Jesús, había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas, dice, fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Entonces vemos, hermanos, como el propio profeta Elías, cuando Dios estaba castigando al pueblo de Israel, va a suplir las necesidades, no de una mujer judía, sino de una mujer sidonia, hermanos. Y esto es muy importante porque estas eran pequeñas imágenes de lo que Jesús iba a hacer. Así como Elías fue allá, también Jesús fue, hermanos, a esta región. Ahora dice que muchos leprosos, les dice Jesús, había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y dice que cuando ellos escucharon estas cosas, ¿verdad?, en la sinagoga, se llenaron de ira. Y luego lo que ocurre, hermanos, es de que ellos vienen y comienzan a tratar de matar a Jesús, pero no pueden matarlo. Así que, hermanos, vemos cómo los judíos, hermanos, no querían a estos pueblos. Los judíos no querían que esta gente viniera a la salvación. Los judíos los miraban como enemigos. Y eso lo vemos en la historia de Jonás. Cuando Jonás, hermanos, es enviado a Nínive por Dios a predicar que ellos se arrepientan, Jonás no quiere ir. ¿Y por qué no quiere ir Jonás? Porque los asirios eran enemigos, hermanos, de Israel. Era lo mismo acá. Ellos, cuando Jesús les dijo que Elías fue enviado allá y que Eliseo fue enviado a orar, ¿verdad?, para que fuera sanado aquel asirio, hermanos, el Naamán, ellos se enojan, hermanos, grandemente al pensar en estas cosas. Ahora, si puede poner nuestra hermana Mateo 15. En Mateo 15, hermanos, nos relata Mateo este mismo pasaje de la Escritura, esta misma historia. Recuerde que los evangelios son 4 veces se cuenta la historia de Jesús desde la perspectiva de 4 personas diferentes. Así que a veces, hermanos, vamos a ver cómo un evangelio puede añadir algo de que la otra persona no lo dijo. Y aquí vemos, hermanos, de que Jesús sale, ¿verdad?, a la región de Tiro y de Sidón, lo mismo. Y dice, hermanos, de que viene una mujer que aclamaba, cananea, ¿verdad?, que aclamaba diciéndole, dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora, si puede regresar a la otra parte, hermana, de Jesús, hijo de David. Esto es algo, hermanos, que es muy importante,
¿Por qué? Porque cuando yo estaba leyendo, hermanos, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, yo me puse a pensar cuando leí esa expresión, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, significa, hermanos, de que esta mujer había escuchado que Jesús era el Mesías prometido a Israel. Esta mujer ya le habían hablado de Jesús y por eso es que ella se acerca a Jesús diciéndole esta expresión que no cualquier persona, hermanos, iba a saber decir en aquellos tiempos. Ahora, cuando yo me puse a buscar, hermanos, cómo es que esta mujer pudo haber escuchado, encontré algo, hermanos, que en Lucas 6:17, cuando Jesús está predicando el mensaje del Sermón del Monte, dice la Biblia que había venido gente de Tiro y de Sidón a escucharlo predicar y a pedirle que los sanare de sus enfermedades. Así que mucha gente fue, hermanos, cuando Jesús predicaba el Sermón del Monte, mucha gente fue sanada y mucha gente, hermanos, también fue y a escuchar lo que Jesús estaba predicando. Así que no dudamos, hermanos, que esta gente fue la que luego regresó a la ciudad de Tiro y de Sidón y que le comenzó a contar a todas las personas lo que Jesús había hecho, que él había sanado, que él había predicado y que él era el Mesías, descendiente de David, que se prometía en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es esto importante, hermanos? Y yo quisiera hacer una aplicación a nuestras vidas aquí. Esta gente fue y lo publicó. Y le contaron a esta mujer. Y cuando la mujer luego escuchó que Jesús estaba ahí, sale corriendo a buscar a Jesús. Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos llamados a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia nos dice que debemos este evangelio de Marcos ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, el Evangelio de Mateo dice que debemos ir a ser discípulos en todas las naciones, enseñándoles a los demás que guarden las cosas que Jesús nos ha mandado. Y yo me ponía a pensar, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Jesús? Que usted se tomó el tiempo para hablar con una persona de Cristo y le explicó, hermanos, el evangelio, o por lo menos lo invitó a la iglesia. Pero, hermanos, ciertamente tenemos que hacer aún más que solo invitarlos a la iglesia. Tenemos que hablarles, hermanos, de lo que Jesús hace. Podemos contar nuestro testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero sobre todo tenemos que tratar de explicarles cuál fue el propósito por el cual Él vino, por el cual Él murió y por el cual Él resucitó. Porque, hermanos, esta gente fue y lo fue a contar. Y a pesar que ellos no tenían el Antiguo Testamento, ellos no estaban familiarizados con las Escrituras, pero esta mujer, hermanos, pudo comprender, pudo Dios iluminarla, pudo ella, hermanos, entender estas cosas, que Jesús era el Mesías prometido, descendiente de David. Y por eso dice Señor, le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, mire lo que dice el 23. Pero Jesús no le respondió palabra, dice. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Regrese a la otra parte, por favor. A la otra, por favor. El Señor dice que Él no le respondió palabra. Hermanos, usted puede imaginarse la ocasión. Jesús va caminando y esta mujer va detrás de Jesús diciéndole que por favor le conteste, pero Jesús no le contesta. Ahora, ¿por qué Jesús ha hecho algo así? ¿Por qué Jesús hizo esto? Hermanos, el comentarista Matthew Henry, ¿verdad? Quien vivió hace muchos años atrás, hermanos, él escribe algo muy importante sobre esto que a mí ciertamente me gustó mucho, y él dice esto: Jesús no le contestó para que ella intensificara el anhelo de su oración. Y si usted ha leído el pasaje, y como lo vamos a leer hoy, la mujer sigue y sigue y sigue clamando hasta que Jesús le conteste. Hay un pasaje de la Biblia, Lucas 18, si recuerdo exactamente bien, donde dice que hay una ciudad donde hay un juez que es injusto, que no teme a Dios, que él no respeta a ningún hombre. Y venía una viuda delante de este juez y la viuda le decía, hazme justicia de mi adversario. Y él no la quería escuchar, pero como ella siguió viniendo y siguió viniendo, dijo él, esta viuda va a seguir viniendo a mí, me va a agotar la paciencia, le voy a hacer justicia, porque ella seguía insistiendo. Y Jesús dice en la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá.
Y él está diciendo aquí, Jesús no le contestó para que ella intensificara el anhelo de su oración. Y yo creo que eso es lo que está pasando acá. Y luego él dice, no toda oración aceptada es una oración inmediatamente contestada. A veces parece que Dios no hace caso de las oraciones de los suyos, pero lo hace para probar y así mejorar la fe de ellos. Hermanos, Dios estaba mejorando la fe de esta mujer y es lo que Dios hace. Porque hermanos, Dios sabe a veces que ese problema, esa situación, eso malo que está pasando, hermanos, a veces es la única forma como nosotros lo buscamos a Él, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esta mujer, si su hija no hubiera estado endemoniada, quizás nunca hubiera venido a Cristo. Así que algo tan malo, hermanos, como ese tormento del demonio, Dios lo pudo usar, algo tan malo y tan horrible para el bien de esta mujer. Como Dios muchas veces usa el dolor en la vida de nosotros para acercarnos a Él. Y aún como creyentes, Él usa a veces el dolor, hermanos, para disciplinarnos, para limpiarnos, para moldearnos, para acercarnos más a Él. Como dice aquí. Pero lo hace, dice Matthew Henry, para probar así y mejorar la fe de ellos. Muchas veces, hermanos, en ese tiempo de búsqueda y de espera, mientras estamos orando, hermanos, nosotros nos acercamos más a Dios y llegamos a un punto, hermanos, donde llegamos a buscar a Dios, ya no solamente porque Él nos responda lo que pedimos, sino porque Él es, hermanos, digno de que nosotros lo busquemos. Y hermanos, el Señor aquí tarda en contestar. Veamos el versículo 24 de Mateo 15. Respondiendo le dijo Jesús. Ahora aquí vemos parte de por qué Jesús no contesta. Y por favor síganme con cuidado en esta parte porque es muy importante. No soy enviado, dice Jesús, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ella se postró y le dice al Señor, socórreme. Ahora, si va usted, hermanos, aquí conmigo, por favor, en la Biblia, el versículo 27, ¿lo tiene? De Marcos 7. O sea, la mujer le va diciendo, Señor, ayúdame. El Señor le contesta a los discípulos, todavía no está hablando con ella, a los discípulos, yo no soy enviado, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había hecho un pacto con Israel para que primero Israel viniese al conocimiento de Dios, para que de ahí se predicase la salvación a los demás. El Antiguo Testamento está lleno, hermanos, de profecías de que Dios iba a salvar a gente de las demás naciones. Pero Israel, hermanos, fue el pueblo que Dios escogió para darse a conocer, ¿verdad? Fue el pueblo que Dios escogió para darle su ley, para revelar su palabra y para que ahí naciera su hijo, porque Dios encontró fe en Abraham, ¿verdad? Y por eso, hermanos, Dios escogió su descendencia para hacer esta nación y para por medio de esa nación darse a conocer al mundo y por medio de esa nación salvar al mundo. Ahora, Dios le dice en Deuteronomio 7, yo no los escogí porque fueran más grandes o mejores o más numerosos que las demás naciones, sino porque los amé, los escogí y porque hice una promesa a Abraham, padre de ustedes. Romanos 1:16, el versículo tan conocido, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? El judío primeramente y también el griego. Vamos a ver, hermanos, que el evangelio siempre debe, y llegó, hermanos, el evangelio tenía que llegar primero al judío, porque Dios había hecho un pacto con ellos para luego llegar a los gentiles o a los demás. Gentiles, hermanos, son todos aquellos que no eran de la nación de Israel. Pero esta mujer sigue, mira el versículo 27, ¿lo tiene? Y este, hermano, es conocido como uno de los dichos más controversiales de Jesús en su ministerio, quizás el más controversial. Y vamos a ver por qué Jesús le dice estas palabras que así, hermanos, viéndolo por encima, se ve hasta ciertamente algo ofensivo. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren nuevamente, deja primero que se sacien los hijos, que ¿quiénes son? Los israelitas, ¿verdad? Porque no está bien tomar el pan de los hijos, el pacto que Dios había hecho con ellos, y echarlo a los perrillos. Ahora es conocido, hermanos, que los judíos llamaban a los gentiles perros. Cuando usted estudia, hermanos, los judíos en aquellos tiempos llamaban a los gentiles perros.
Ahora, la palabra que Jesús usa aquí es perrillos, hermanos, de que es como perrito, ¿verdad, hermanos? Si en el idioma original está hablando de perros como puppy, dice uno en inglés, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué es exacto? ¿Por qué Jesús los llamó de esta manera? Y sin lugar a dudas, hermanos, yo me ponía a pensar y yo estaba orando, ¿verdad? Para cómo explicar este texto bíblico. Porque sin lugar a dudas, ahí está hablando de que el pan era para los hijos de Israel y no para el gentil, a quien Jesús llama aquí perrillos. Y yo me ponía a pensar en algunas cosas cuando estaba orando, hermanos. Dios me recordó de algo, de David y de la actitud que tenía David. Porque cuando David le dijeron que Saúl lo quería hacer su yerno, ahora solo lo quería hacer yerno para matarlo, dice la Biblia, ¿verdad? Pero cuando Saúl quería ser yerno a David de él y quería darle su hija, David contesta, ¿quién soy yo? Un hombre pobre, ¿quién soy yo para ser yerno del rey? Y luego, hermano, Saúl como sigue tratando de matar a David y David anda huyendo, dice la Biblia, en cuevas. Hay una vez que Saúl está cerca de David y que David puede matar a Saúl, pero no lo hace, sino que solo le corta una parte de su manto. Y David le dice a Saúl, mira que Dios me entregó a ti en mis manos y pude matarte, le dice. Pero no lo hice. Y luego le dice algo, David, ¿quién soy yo sino un perro muerto al que el rey anda buscando? Entonces David dice, ¿quién soy yo? Dice, sino un perro muerto a quien el rey anda buscando. Hay otra parte, hermanos, en la Biblia, la historia de Mefiboset. Mefiboset, hermanos, es el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. Ahora, hermanos, le dice la Biblia que cuando había una matanza, la mujer que cuidaba a Jonatán va corriendo y él cae, hermanos, se lastima la espalda de tal manera que él no puede caminar. Entonces, como él no puede caminar, hermanos, usted se puede imaginar, este hombre se arrastraba, no tenía trabajo, perdió todas las tierras de su padre Saúl, de su abuelo Saúl, perdón. No tenía padre, no tenía abuelos, tenía hijos, dice la Escritura. Pero, hermanos, este Mefiboset, David pregunta que si había alguien de los hijos de Jonatán vivo para él mostrarle misericordia por la amistad que tenían. Y dice que la Biblia que le cuentan a David de Mefiboset, y Mefiboset viene delante de David, y Mefiboset dice, ¿quién es tu siervo sino un perro muerto? Le dice, para que tú tengas misericordia de él. Como un perro muerto, dice Mefiboset, va a comer en la mesa del Señor mi rey y con los hijos del Señor mi rey. Así que doy esos dos ejemplos, que David se dice perro muerto o Mefiboset se dice perro muerto, para mostrar que en aquellos tiempos era una expresión de decir que era indigno. David, no soy digno de ser parte de la familia del rey. Mefiboset, no soy digno de estar con los hijos del rey. Esa era una expresión. Jesús lo que está diciendo aquí es que los gentiles éramos indignos de recibir la misericordia de Dios. Como acabo de decir, y sé que los jóvenes estaban en el baño, pero aquí, hermanos, Jezabel fue la que había introducido en Israel la adoración a Baal. Ellos habían cometido todo tipo de idolatrías, de inmoralidades. Tiro y Sidón era conocido por ser alguna de las civilizaciones más perversas del viejo tiempo. Y si usted ve, hermanos, las civilizaciones donde el evangelio se ha predicado son moralmente mejores que donde el evangelio no se ha predicado. Aunque gente no se convierta, pero con que el evangelio llegue a un lugar, hermanos, y por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad? Impactó las leyes son mejores. Hoy se están arruinando porque la nación se va alejando de Dios. Y en esos lugares, hermanos, no había temor de Dios y había mucha inmoralidad. Ahora, si nuestra hermana puede poner Efesios 2:11, veremos, hermanos, qué es lo que la Biblia sigue diciendo en esto de gentiles y judíos. Ahora, Éfeso, hermanos, era una ciudad del antiguo Asia Menor, en nuestros días Turquía, donde la gente no era judía. Y el evangelio se fue predicado ahí. Y Pablo les dice, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Y les sigue diciendo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Imagínense,
Ahí está describiendo lo que era nuestra vida antes de que el evangelio llegase. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, dice, a los pactos de la promesa. El pacto que Dios había hecho con Israel, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros como el Antiguo Testamento, nosotros éramos ajenos porque esas promesas no eran nuestras. No éramos parte del pueblo de Dios. Y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué dice la Biblia? Que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, toda esta gente, como esta mujer, o como los de Tiro y de Sidón, o como de todos los demás que estamos hoy en la iglesia, en otro tiempo estábamos lejanos, pero por la sangre que Jesús derramó, hoy hemos sido hechos cercanos. Recuerde que desde que el hombre pecó, el hombre se alejó de Dios, el hombre murió y perdió su relación con Dios, ¿verdad? Y por eso es que el hombre, hermanos, huye de Dios y no quiere tener comunión con Dios. Ahora, porque el hombre no quiere tener comunión con Dios, por eso Dios escogió a Israel para revelarse al mundo por medio de la nación de Israel, para dar a su hijo, para que su hijo muriera y para que de ahí saliese por todo el mundo a ser predicado que Dios perdona a los hombres y que podemos reconciliarnos con Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque Él, dice Jesús, ¿verdad? Es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. Hermanos, así que ya no hay, ¿verdad? Que Dios tiene, no es como que Dios tenga dos pueblos, Dios solo tiene un pueblo, ¿verdad? De judíos y gentiles que se han arrepentido y han creído en Cristo, derribando la pared intermediaria de separación. Usted se imagina, había una pared que nos separaba, cuando Cristo murió fue destruida, aboliendo en su carne las enemistades, los pleitos que habían, como los estamos viendo acá, de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que Jesús vino a cumplir para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, y mire eso, está hablando Pablo de la cruz, de la sangre, de su cuerpo, o sea, del sufrimiento, hermanos, del precio que Jesús pagó, reconciliar con Dios a ambos, no solo el gentil, pero el judío también necesitaba ser reconciliado con Dios por causa de su pecado. Ellos desobedecieron el pacto. Y hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que los profetas dijeron de que Israel había cometido aún peores pecados que los pueblos a su alrededor. Hermanos, cuando vemos, por ejemplo, en 2 de Crónicas 33, el reinado del rey Manasés, ellos hicieron peores, más hechicerías, más brujerías, más idolatrías, más perversidades que las demás naciones. Entonces el Señor reconcilió a ambos en un solo cuerpo y sigue diciendo, matando en ella las enemistades. Y por último el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hermanos, vemos la gracia de Dios. Aunque en este tiempo, hermanos, no había muerto Jesús aún. Y por eso Jesús le dice a esta mujer, aún no es el tiempo de ustedes, es lo que está diciendo. Si puede poner nuestra hermana, puede poner por favor Romanos 9:25. En Romanos me gusta lo que dice. Como está escrito en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Yo pensaba en esta mujer cuando estaba leyendo eso. Hermanos, esa mujer no era amada aún porque Cristo no había muerto y no habían podido reconciliarse con Dios. Porque, hermanos, para reconciliarse tenía que ver, como dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador. El mediador es el que reconcilia entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él se hizo hombre y murió en la cruz para reconciliarnos. Y a la que no era amada, amada se le dice. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora serán llamados, ¿qué? Hijos del Dios viviente. Aunque ella no era hija aún, eventualmente iba a ser llamada hija por, hermanos, la obra que Jesús venía a hacer. Y la Biblia dice que cuando alguien cree en Cristo, recibe el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo viene. Y los que tienen el Espíritu, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aunque no era hija, esta mujer eventualmente lo iba a llegar a ser.
Y aunque Tiro y Sidón y los demás pueblos estábamos lejos, eventualmente íbamos a venir a ser reconciliados. Y última, si puede poner nuestra hermana Hechos 13, 45. Y hermanos, creo que explica a perfección lo que está pasando aquí. Pablo y Bernabé están en su primer viaje misionero. Ellos están predicando la palabra de Dios y ellos siempre iban a predicar primero a la sinagoga. Y luego, hermanos, como no se convertía toda la sinagoga, sino solo algunos, Pablo se iba con esos que se convertían y luego le predicaban al resto de la ciudad. Ahora dice la Biblia que como esto ya había ocurrido aquí, los judíos vieron que había una muchedumbre de gente escuchando a Pablo. Y ellos que se llenaron de celos, de envidia, de ver tanta gente escuchando a Pablo. Y rebatían, dice, o contradecían, dice otra traducción, lo que Pablo decía. Estaban contradiciendo y blasfemando. Ellos comenzaron a contradecir, ¿verdad? A rebatir, a blasfemar todo lo que Pablo estaba diciendo. Pero dice que Pablo y Bernabé, con denuedo, o esa palabra, si no la entienden los jóvenes, se puede traducir como con valor. Ellos dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mire qué interesante. ¿A quiénes era necesario que llegara el evangelio primero? Al judío. Por eso llegó primero a los judíos, ¿verdad? Por eso el evangelio se comenzó a predicar desde donde, ¿qué le dijo Jesús? Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que vemos que ocurre en el libro de los Hechos, ¿verdad? Comienzan en Jerusalén, en Judea, van a Samaria y hasta el día de hoy seguimos tratando de predicar hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Pero ya que rechazaron, dice, ya que rechazan esta buena noticia y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor y están citando el Antiguo Testamento. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Ya hablando ahí de que Jesús, hermanos, iba a ser una luz a los gentiles, que iba a traer salvación hasta los confines de la tierra. Y dice que oyendo esto los gentiles se regocijaban. Cuando ellos, hermanos, usted se imagina el Espíritu Santo obrando en esa gente regocijándose. Mientras por el otro lado estaban los que no creyeron, todos amargados, ¿verdad, hermanos? Los judíos amargados ahí, pero los que habían creído regocijándose y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. El Señor, hermanos, en su soberanía, ya sabía, hermanos, los que iban a salvarse. Ya Él los había elegido. Entonces vemos acá, hermanos, si regresamos a nuestro Marcos 7:27, que por eso es que Jesús le dice, y eso es lo que yo quería explicado con esos textos bíblicos. Jesús le dice, primero los judíos, los hijos, porque no está bien tomar el pan de ellos para echarlo a los perrillos. No era el tiempo aún del gentil, que era indigno de recibir el favor de Dios, que éramos indignos de recibir el perdón de Dios. 28, pero ella le dijo, mire cómo le contesta a la mujer. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Hermanos, ella pudo haber sido ofendida ahí. Le rogué y luego él me contesta con esta expresión que soy indigna, me voy. No. Ella le dice, aún los perrillos de debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. ¿Por qué, hermanos? Ella está diciendo aquí, yo no soy merecedora de ser bendecida por Dios. ¿Por qué? Nuevamente, ahí era el centro del paganismo. Yo no dudo que esta mujer, hermanos, porque así fue instruida por sus padres, porque eso era todo lo que había a su alrededor, por el pecado, hermanos. Ella había cometido varios actos de idolatría, sin lugar a dudas. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ella, sin lugar a dudas, había pecado, al igual que todos nosotros, contra Dios. Así que ella te está diciendo, yo no soy merecedora. Al igual que David decía, yo soy un perro muerto. Al igual que Mefiboset decía, soy un perro muerto que no merezco sentarme a la mesa. Porque recuérdense que el abuelo de Mefiboset había tratado de matar a David. Pero David muestra misericordia con su nieto.
Porque David nunca tomó como enemigo a Saúl, ¿verdad? Al igual aquí esta mujer, hermanos, vemos una ausencia de orgullo en su respuesta. ¿Sabe? Vino a mi mente una vez que yo estaba invitando a la gente a la iglesia, había salido a repartir tratados hace muchísimos años atrás en mi antigua congregación, y yo me recuerdo que un hombre salió y me dijo, porque yo le hablaba de humillados bajo la poderosa mano de Dios, y vamos a ver los textos, ¿verdad? ¿Y por qué me tengo que humillar yo? Me dijo él, así bien bravo, ¿verdad? Yo no me humillo delante de nadie, me dijo él. Y cuando él me dijo eso, hermanos, el Espíritu Santo trajo a mi mente Filipenses 2, 5 en adelante. Que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, de un esclavo, se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará como Señor, para la gloria de Dios Padre. Y luego le dije, si no se quiere humillar aquí, un día su rodilla se va a doblar, va a confesarlo como Señor, y será echado al infierno y se quemará en el infierno, y el humo de su tormento va a subir por los siglos de los siglos. Porque el Hijo de Dios se humilló hasta morir y derramar su sangre en la cruz para darnos salvación. Y luego usted no quiere humillarse ni para pedir perdón a Dios. Bueno, qué bueno es el Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Que nos da algo que decir. Porque sinceramente yo por mis propias mentes no le hubiera podido haber contestado quizás ahí. Pero mira el 29. ¿Qué le dice Jesús? Usted ha visto los perritos que llegan ahí, ¿verdad? Cuando uno come siempre a querer comer. Jesús le contesta, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Hermanos, en Mateo 15 también añade que Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Por esta palabra, por la manera como contestó, por la actitud de su corazón. Ve, el demonio ha salido de tu hija. Mira el 30. Cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Viene a mi mente algo que dijo Tim Keller, que él dice así, hablando de la valentía, de estar dispuesto a hacer cualquier cosa. Él dice, yo en la vida, dice Tim Keller, he visto a hombres cobardes, dice él. Luego he visto gente normal. Luego he visto a gente muy valiente, hablando de verdad, gente que va a la guerra, gente que entra, verdad, bomberos a los fuegos, a los incendios. He visto gente valiente. Pero luego he visto a padres dispuestos a hacer cualquier cosa cuando su hijo está en peligro, a dar su vida. He visto cobardes, he visto gente normal, he visto valientes, pero luego he visto a padres. Hablando de la valentía que está dispuesto un padre a hacer cualquier cosa cuando su hijo, ¿verdad?, está en peligro. Y eso es lo que venía a mi mente cuando leía esto. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense la alegría de esta mujer cuando llega a su casa y su hija, que había sido atormentada gravemente, dice Mateo, por este demonio, por causa de sus pecados y de la idolatría y de la hechicería que había en ese lugar donde ellos vivían. Usted sabe que, ¿verdad?, la Biblia habla de Jezabel y estas personas que eran brujas y hacían cosas terribles ahí. Hermanos, en medio de todas esas hechicerías, escuchó de Jesús. Y hermanos, fue salva. Y es más, esta mujer recibió ese milagro antes de tiempo, porque Jesús ni había muerto aún en la cruz. Pero recibió el milagro aún antes, hermanos, por su fe, por su respuesta. El evangelio eventualmente iba a llegar por todos esos lugares. Pero tal fue, hermanos, su determinación, su perseverancia, su humildad, su oración, que recibió el milagro aún antes. Ahora, hermanos, yo quisiera concluir con Santiago 4:6. Dos escrituras para concluir. Porque, hermanos, ciertamente la aflicción a esta mujer la llevó a la salvación y a buscar a Jesús. Y en nuestras vidas también la aflicción y los problemas deben de llevarnos a buscar a Dios. No solo las aflicciones, siempre debemos buscar a Dios, ¿verdad? Pero aún más. ¿Por qué digo esto? Porque a veces yo he visto personas, como al igual que esta mujer se encontraba en esta situación, Satanás viene y trata de destruir sus vidas, sus hijos. Y aún así no quieren, hermanos,
humillarse y buscar a Dios. Aunque el pecado esté destruyendo las vidas, en adicciones, en vicios, en cosas de las que se sienten prisioneros. Como el testimonio que daba de este hombre, que no lo conozco, hermanos, no sé su nombre, fue hace como 10, 12 años eso quizás. Pero que él me dijo, yo no me humillo delante de nadie. Pero vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús murió en la cruz. Y Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él es exaltado hasta lo sumo, ¿verdad? Para que todo aquel que venga a Él, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí por eso Santiago nos dice, Él da mayor gracia. Mire, Dios está hablando que Él resiste a los soberbios en el contexto. Pero Él da más gracia. Gracia para vivir, perdón, misericordia. Por eso Él dice, mire cómo dice Dios, y está citando el Antiguo Testamento, resiste a los soberbios. O sea, el que es soberbio, Dios lo resiste, Dios los mira de lejos, dice otra escritura. Pero Él da gracia a los que, a los humildes. Por eso esa mujer recibió gracia. Por tanto, sométanse a Dios. La palabra sométanse, en una ocasión que prediqué ese mensaje, me gustó que la palabra griega significa obedecer las órdenes como de los soldados de su general. En otras palabras, obedezcan la palabra de Dios. Resistan al diablo con la tentación y todo lo que el diablo ofrece. Y el diablo va a huir de nosotros. En vez de que el diablo venga a destruir nuestras vidas, hermanos, él va a huir cuando el diablo encuentra a alguien que está de verdad en Cristo Jesús. Cuando alguien está humildemente leyendo la palabra de Dios. Cuando alguien humildemente ha puesto su fe en Cristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él los justifica? Dice Romanos. ¿Quién podrá condenarlos si Cristo Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros? Aun cuando el diablo quiso zarandear a Pedro, hermanos, Dios lo permitió, pero Dios le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Esa zarandeada, hermanos, sacó a la luz el orgullo que tenía Pedro, pero hermanos, Dios también luego lo perdonó y lo levantó. Y luego vemos un Pedro más fuerte, ¿verdad, hermanos, en la Biblia? Por medio de ese problema. Que nuestros problemas nos lleven a acercarnos a Dios, porque aquí dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Hermanos, no hay nadie que pueda decir, yo me quiero acercar a Dios y Él no se quiere acercar a mí. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Limpien sus manos. Las manos representan obras. Limpien, arrepiéntanse, ¿verdad? Pecadores, dice, ustedes de doble ánimo. Usted sabe que el doble ánimo, hermanos, como dice el contexto, es un corazón dividido, la palabra griega. Alguien que su corazón, su mente está dividida, quiere a Dios, pero quiere al mundo, no se quiere afirmar. Purifiquen sus corazones, dice el Señor. Aflíjanse, hablando de un arrepentimiento verdadero. Lamentense, el que está en pecado, ¿verdad? Llore, que su risa se convierta en lamento y en gozo, en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los va a exaltar. Y primera de Pedro 5, 6. En el contexto también ha dicho lo mismo. El versículo 5 dice, Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Y por eso, dice Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los exalte, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hermanos, ante las pruebas que estamos pasando, Dios tiene su debido tiempo para sacarnos de ellas, ¿verdad? Como dijo Matthew Henry, hermanos, de que el Señor a veces cuando Él está tardando, hermanos, Él está probando nuestra fe, limpiando nuestra fe. El apóstol Pedro dice, hermanos, en el capítulo 1 de esta carta, de que nuestra fe muchas veces es pasada por el fuego. Por pruebas, al igual que el oro es pasado por el fuego, para que sea hallado, dice la Escritura, en alabanza, en gloria y honor para nuestro Dios. Hermanos, ante el problema que estemos pasando y las ganas quizás de tirar la toalla que a veces dan, humillémonos bajo Dios, dice la mano poderosa de Dios, esperando que Él nos levante cuando sea su tiempo y echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Sabe? El orgulloso tiene que cargar con todos sus problemas en su corazón. Pero acá dice, hermanos, que el que se humilla ante Dios puede poner todas sus ansiedades, todo lo que le causa ansiedad y frustración, ante Dios, sobre Dios, y descansar del cuidado de Dios. Porque si Él está en Cristo, hermanos, como dice Romanos 8, 31 y 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Hablando que esta mujer, hermanos, hizo cualquier cosa por la sanidad de su hija. Nuestro Dios dio a su Hijo, de tal manera nos amó que dio a su Hijo, para que los que estén en Cristo podamos estar seguros y confiados en Cristo. Por eso Pablo dice que él todos los días oraba y él doblaba sus rodillas. Era la oración de todos los días de él. Yo no la hago toditos los días, pero sí soy sincero que la hago muchos días. Por lo menos unas 3-4 veces a la semana la hago. Efesios 3:17 en adelante. Doblo todos los días mis rodillas para que la iglesia sea plenamente capaz de comprender cuán grande es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y cuando la iglesia comprenda cuán grande es el amor de Cristo por ella, va a ser llena de toda la plenitud de Dios. Y luego Pablo viene y lo remata todavía diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, a Él, al único sabio Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, dice Él. Cuando oramos, Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero debemos confiar en Él. Y esta mujer confió. Y aunque no era el tiempo de ella todavía, hermanos, su hija fue sanada. Ahora nosotros ya estamos en el tiempo. Nosotros ya estamos, hermanos, bajo el nuevo pacto, mejor pacto. Nosotros estamos bajo un pacto con mejores promesas que el antiguo, dice Hebreos. En un pacto, hermanos, donde nuestros pecados son perdonados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la justicia de Cristo, hermanos, es puesta a favor nuestro. En un pacto, hermanos, donde el Señor nos dice, pidan y se les va a dar, busquen y hallarán, llamen y se os abrirá. Todo el que pide va a recibir, el que busca halla, el que llame se le abrirá. Hebreos 11:6, y esto sí es lo último, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Él recompensa a los que le buscan. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. ¿Cuál es la actitud correcta para venir ante Dios? La que aquí. Como dijo David, hermanos. Por eso Dios lo escogió por rey. Porque David dijo, yo soy un perro muerto. Esta mujer fue bendecida porque no había orgullo tras ella. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, hermanos, nos vamos a ahorrar muchos dolores. Pero si nos endurecemos, hermanos, es ahí donde Dios comienza a quitar el orgullo, hermanos, de una manera muy dolorosa, ¿verdad? Padre, damos gracias por su palabra. Señor,